y pues para que ustedes lo tengan presente, esta charla al ser grabada, una vez que ya finalice, les vamos a compartir a ustedes el enlace de la grabación por si necesitan repasar algún tema. Igual nosotros la subimos en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web para que ustedes la puedan revisar. Recuerden, por favor, mantener los micrófonos apagados y cualquier consulta la vamos haciendo a través del chat. Así que, Matías, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted y de parte de la empresa Milenio 3 también por compartir esta charla con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Para nosotros es todo un gusto, más allá de la oportunidad, ¿verdad? Para pues darnos a conocer y explicar un poquito qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Y qué experiencias hemos tenido. También pues es un gusto para nosotros simplemente compartir el conocimiento, ¿verdad? Entonces, gracias por estar aquí. Y sin necesariamente complicarnos más, podemos empezar en temática, por así decirlo. Nosotros como Milenio 3 estamos distribuyendo diferentes productos y proveyendo también de toda la asesoría necesaria para poder desarrollar esos productos. El tema del D2W, que señalo aquí con el cursor del lado izquierdo, es un aditivo que se utiliza en la industria plástica a la hora de fabricar ciertos tipos de plásticos y le agrega al plástico una particularidad o una propiedad oxo-biodegradable. Sin embargo, como bien mencionaron, estamos aquí para hablar del tema de residuos orgánicos, y bien ese es un tema muy diferente, y lo vamos a estar lidiando con el tema de composteras y de clasificadores. Vamos a desglosarlo un poquito a poco. Para pues asegurarnos que tenemos un contexto, ¿verdad?, apropiado de lo que realmente está sucediendo en Costa Rica, por qué es esto realmente importante, ¿verdad? Ya muchos de ustedes sabrán que el compostaje, que la huerta, que, ¿verdad?, los nutrientes y pues la sostenibilidad de toda esta gestión, pero bien, va mucho más allá, y para mí es muy importante que como costarricenses pues lo entendamos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un pequeño gráfico que nos explica más o menos cuáles son los residuos que estamos generando en Costa Rica y cuáles son las diferentes proporciones de estos residuos, ¿verdad? Entonces, 11% de plástico, 1% de vidrio, 21% papel y cartón y 58% de residuo orgánico, ¿verdad? Para muchos esto no es sorpresa, pero para muchos bien puede serlo, que más de la mitad de nuestro residuo corresponde al residuo orgánico, ¿verdad? Esto es un enorme problema por un montón de cosas que espero poder explicarles a continuación, pero al mismo tiempo es una enorme oportunidad, y ustedes van a ver que a diferencia del plástico, por ejemplo, o del vidrio, digamos, donde para poder reciclarlo o para poder tratar este residuo necesitamos una gran industria y temperaturas y procesos químicos y demás, pues para pues poder reciclarlo, ¿verdad? Toda una factura energética también. El residuo orgánico es sumamente fácil de degradar, entonces este enorme problema que tenemos resulta no ser tan grande, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Vamos entendiendo que la mitad de nuestro residuo corresponde al residuo orgánico. En Costa Rica, la mayoría de la gestión pues, se hace de la siguiente forma, ¿verdad? Como ciudadanos generamos nuestro residuo en nuestras casas, lo depositamos en bolsas, en algunos cantones ya hay algunos programas de reciclaje y de separación de residuos con algunas líneas diferenciadas bastante exitosas, pero la realidad a nivel nacional, sobre todo generalizando, es que el residuo se transporta de nuestras casas a rellenos sanitarios, ojalá, o bien algunos botaderos de cielo abierto, ¿verdad? Este es el modelo económico lineal, por así decirlo, y podemos empezar a amarrar entonces que el tema de la gestión de residuos tiene mucho que ver con nuestra economía y cómo hacemos las cosas, ¿no? Entonces, tenemos un sistema aquí lineal en donde pues tenemos que invertir en transporte, tenemos que invertir en relleno sanitario para mantenerlo, pero también para cada municipalidad disponer de residuos, ¿verdad?, en los rellenos sanitarios. O bueno, también tenemos el problema ambiental de los botaderos a cielo abierto, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que hay un costo asociado a cada uno de estos pasos del modelo económico lineal, pero no hay nada realmente devolviéndose, ¿verdad? Son costos y costos y costos, y disponemos del residuo en el relleno en el relleno sanitario, perdón, y nos desentendemos, y esto conforma parte de nuestra problemática. Entonces, tal vez para ayudar a contextualizarnos aún más y poder poner un ejemplo un poco más visual en nuestra mente, entendamos que la gran mayoría de ese residuo orgánico, ¿verdad?, que ya sabemos es más de la mitad de lo que nosotros generamos, es un residuo que tiene una gran cantidad de agua, ¿verdad? Es un residuo orgánico, es un residuo muy húmedo y tiene aproximadamente 70% de humedad, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de forma metafórica, entonces
Si el 68% de los residuos, el 58% es agua, es decir, que se están transportando más o menos a nivel metafórico 40 contenedores de 40 pies completamente llenos de agua todos los días en Costa Rica a rellenos sanitarios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Estamos colocando nuestras bolsas de basura, ¿verdad? El camión lo pasa a recoger, va a un lugar centralizado y se termina llevando a un relleno sanitario. De lo que se está transportando ese relleno sanitario, más de la mitad es orgánico y de eso, más de la mitad es agua. Entonces, con un cálculo muy rápido podemos imaginarnos que estamos transportando 40 contenedores llenos de agua, ¿verdad? Qué enorme costo municipal, qué enorme costo ambiental, esa cantidad de combustible, gases de efecto invernadero y demás. Entonces vemos que el residuo orgánico, y la forma en la que lo estamos manejando, quizás no es la más óptima, ¿verdad? Y entonces necesitamos empezar a pensar en diferentes soluciones en donde a la hora de realizar estos gastos, ¿verdad? A lo largo de la gestión, de alguna forma podamos generar algún movimiento circular, como se puede ver en la imagen, según el modelo económico circular, y entonces poder valorizar los residuos, ¿verdad? Y por ende poder pasar de un residuo a un recurso, algo que podemos nuevamente utilizar. Sabemos hoy en día que esa es la clave para la sostenibilidad, sabemos que es la clave para la resiliencia también, y bien como ciudadanos y como país, este es el tipo de cosas a las que deberíamos estarnos moviendo, ¿no? Entonces, lo más importante que tenemos que entender sobre la gestión actual de residuos, ¿verdad? En especial los residuos orgánicos, es que lo que más nos está costando dinero a los ciudadanos, en fin, es el transporte de todo este residuo, ¿verdad? Y todos esos gases de efecto invernadero que se generan al quemar todo ese combustible para transportar los residuos y demás. Entonces, si necesitamos si nos tenemos que inventar una nueva forma de verdad de lidiar con el residuo orgánico, el primer paso consta en dejar de transportar el residuo, ¿verdad? Entonces podemos ver la comparación entre un modelo centralizado, en donde el residuo se genera en diferentes partes del país y se transporta a un lugar centralizado, o bien lo que nosotros queremos desarrollar en Costa Rica por los beneficios que trae, un modelo descentralizado en donde el residuo se genera y se trata en el mismo lugar en donde se genera, ¿verdad? Se trata in situ y vamos a ver que el compostaje es una excelente solución para esto. Entonces, ¿qué es compostaje, verdad? Pudiéramos hablar durante horas y horas y, por qué no, días o semanas sobre qué es exactamente el compostaje, ¿verdad? Pero si tuviéramos que resumirlo, tal vez en unos cuantos puntos más importantes para que como ciudadanos podamos ya sea llevar a cabo compostaje en nuestra casa o bien pues conocer un poco más sobre la gestión. Recordemos que el compostaje es meramente un proceso natural en el cual los restos animales y vegetales se descomponen y pasan a ser un abono orgánico, ¿verdad? Generan del residuo orgánico, hay una serie de microorganismos y demás que pueden degradar este residuo y transformarlo en un abono, en un recurso, ¿verdad? Entonces, lo más importante que tenemos que considerar durante este proceso en donde los microorganismos van a descomponer los residuos orgánicos es que hay algunas cosas que necesitan estar presentes para que los microorganismos puedan hacer bien su trabajo, ¿verdad? El compostaje es un proceso natural que necesita tener oxígeno, es un proceso que tiene que estar ventilado, ¿verdad? Tiene que poder fluir el aire libremente a través de aquello que estamos compostando. Tenemos que ver también en ese sentido que la humedad va a ser muy importante, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, ¿verdad? Pero cuando tenemos mucha agua, no tenemos oxígeno. Cuando tenemos muy poca agua, tenemos demasiado oxígeno. Tal vez una buena forma de explicarlo sería con este vaso de aquí. Si tuviéramos el vaso vacío, es decir, sin agua, el vaso realmente estaría lleno de aire. En el momento en el que yo le pongo agua, ahora el vaso está lleno de agua y el agua desplazó el aire. Entonces, en ese sentido, si aquello que estamos poniendo a compostar está lleno de agua, como un vaso, pues no va a haber aire. Y los microorganismos, que es el cuarto punto en la lista, la descomposición se va a llevar a cabo por microorganismos, ellos necesitan acceso tanto a agua como a aire. Entonces consta un balance de estas dos cosas y ustedes van a notar conforme comiencen a llevar a cabo su proceso de compostaje o si ya lo hacen, que es un proceso que genera temperatura y eso siempre es un buen indicador, ¿verdad? Cabe recalcar, mencionamos que la actividad microbial es importante y que la descomposición se lleva a cabo por microorganismos porque existen muchos tipos de compostaje y nosotros les vamos a presentar las que
el sistema de compostaje que nosotros como empresa estamos desarrollando para poder adaptarlo a la mayor cantidad de situaciones y contextos y, ¿por qué no?, casas en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, vamos a ir poco a poco. Entonces, entendiendo que el compostaje es un proceso natural, realmente, ¿qué quiere decir esto? Que no necesitamos una máquina, no necesitamos algo que vayamos a enchufar, es un proceso completamente natural, la naturaleza hace lo suyo, pero bien, como hay algunos factores como oxígeno y humedad que tenemos que considerar para asegurarnos que el compostaje vaya a ser exitoso, pues vemos la necesidad de algún contenedor que pueda contener este proceso y favorezca precisamente esos factores, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros comercializamos una serie de composteras que están diseñados para facilitar el proceso de compostaje. Inmediatamente pueden ver aquí a la derecha con todas estas pequeñas flechas naranja que hay un montón de ranuras alrededor de la compostera para precisamente facilitar esa oxigenación, ¿verdad? Por otro lado, pueden ver que tiene una tapa, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a poder ver con más detalle, pero está hecha para hacer al aire libre. Entonces, cuando llueve, por ejemplo, el agua no va a ingresar a la compostera y no vamos a tener este problema con el vaso, por ejemplo, de tener un exceso de humedad, ¿verdad? Recordemos, este contenedor es meramente un contenedor, no se enchufa, no es una máquina, es simplemente un contenedor para, valga la redundancia, contener el proceso del compostaje de la forma más óptima. Entonces, promueve la oxigenación, por ser un sistema cerrado, con la tapa y demás, ayuda a que no vengan muchas plagas y los mapaches y cosas por el estilo no pueden abrir la tapa. Están hechas de plástico reciclado y tienen un tratamiento ultravioleta para que no se tuesten con el sol y que sean de alta durabilidad las composteras. Y como les mencionaba ahora, son resistentes al clima, ¿verdad? Vamos a querer tenerlas entonces sobre el patio, por ejemplo, en un área verde, entonces donde caiga agua y sol y demás. El proceso no se va a ver afectado por estas cosas porque va a estar dentro de la compostera. Y también, como les mencionaba antes, conforme los microorganismos van a estar degradando el material orgánico adentro de la compostera, es un proceso que genera temperatura, ¿verdad? Y la temperatura ayuda a los microorganismos pues, a degradar aún más rápido. Entonces, el hecho de tener una estructura columnar, como la que vemos aquí, ¿verdad? En donde se forma una pila vertical, es una situación ideal para acumular temperatura, ¿verdad? Entonces, en el proceso de compostaje, si empieza a acumular aún más la temperatura, nos vamos a ver beneficiados, ¿verdad? En ese sentido, entonces, tenemos diferentes tamaños de composteras, como les mencionaba, pues precisamente para ajustarnos a todos estos diferentes escenarios, ¿verdad? Puede ser tanto un compostaje doméstico, como con esta compostera de aquí, que está diseñada para pues una familia, ¿verdad? Unas 3 a 5 personas, o unos 2 a 4 kilogramos por día. Pero como pueden ver, hay composteras más grandes que se pueden colocar en barrios o en comunidades, ¿verdad? En condominios cerrados, en donde composteras más grandes se comparten con diferentes familias, ¿verdad? Esto es muy importante entenderlo, porque entonces van a haber personas que quieren y pueden y están dispuestos a realizar el compostaje en su casa, pero van a haber situaciones en donde las personas se van a ver beneficiadas por trabajar en comunidad, ¿verdad? Entonces, un excelente ejemplo de esto puede ser, como mencioné ahorita, un condominio en donde tal vez las personas no tienen suficiente espacio en su casa para colocar una compostera en un patio, pero de pronto el condominio sí tiene un área verde en donde se pueda colocar, ¿verdad? Para atender esas 15 o 20 casas, por ejemplo. O bien puede ser una compostera mediana, por ejemplo, para el comedor de un colegio, ¿verdad? Donde quizá la generación de residuos es un poco distinta a una casa, pero bien por el volumen de estudiantes o algo así. Son diferentes ejemplos, como decíamos, para asegurarnos de que el proceso del compostaje pueda adaptarse a la mayor cantidad de escenarios posibles. Cabe recalcar que a pesar de las diferencias en tamaño, el diseño de la compostera con la oxigenación y las ranuras y la tapa y demás, toda esa practicalidad se mantiene. Asimismo, entonces, sabemos que el proceso del compostaje va más allá de solamente el residuo degradándose, sino que hay un factor muy importante que es el ser humano que está generando el residuo. Entonces, tenemos toda una línea de diferentes clasificadores de residuos, como el que señalo aquí o aquí, pues precisamente para facilitar la separación de residuos. Y entonces nosotros como empresa, al colocar una compostera y proveerle al cliente toda esa capacitación para llevar a cabo el proceso de forma adecuada, pues también recibe un separador de residuos para facilitar el proceso de separación en su casa, ya sea un contenedor pequeño como este, un contenedor más grande. Y cabe recalcar también incluimos un pequeño agitador
para aquellos pequeños momentos en donde es necesario quizás agregar un poquito más de oxigenación, pero como vamos a ver a continuación, casi nunca es necesario usarlo. Y como les mencionaba, los clasificadores que tenemos van más allá de solo ese tamaño pequeñito. Si nos devolvemos un segundito, perdón. Este aquí es de 7 litros y es el típico que ponemos en mostradores de cocina. Y este aquí es de 40 litros y a veces cae muy bien en comedores, por ejemplo, de colegios y cosas así. Y bien, este verde que vemos aquí es ese mismo de 40 litros, pero tenemos toda una línea, según la Estrategia Nacional de Valorización de Residuos, pues precisamente para poder separar no solamente el residuo orgánico, ¿verdad? Entonces les presento también esta otra alternativa como baterías de reciclaje, ¿verdad? Que a diferencia de esas que estamos acostumbrados a ver que ocupan medio pasillo, ¿verdad? Todos esos basureros, en 40 o 50 centímetros cuadrados cabe una torre de estos clasificadores apilables que, bueno, si tuvieran alguna duda al respecto podemos tocarlo después, pero son simplemente apoyos al proceso del compostaje. Pueden ver aquí entonces el concepto de economía circular, ¿verdad? El concepto de la primera compostera que estamos viendo y cómo se puede integrar bien con una huerta casera, ¿no? Esta compostera que vemos aquí es la más pequeña, es el tamaño doméstico que les enseñé. Y tenemos aquí una extensión que se puede adquirir por aparte, pues para fomentar, como les digo, la economía circular, la sostenibilidad y también pues la conciencia de esa valorización de residuos a recursos y de una vez poder destinarlo a producir un poco de alimentos en casa, ¿no? Vamos entonces a ver un pequeño video en donde se puede apreciar más o menos cómo se ve una de estas composteras. Mi objetivo principal de enseñarles este video es pues quitarles ese miedo, ¿verdad?, al compostaje, de entender que esto no es ninguna máquina y algunos puedan estar diciendo ahorita, bueno, es solo casi un estañón, ¿verdad?, plástico, son 4 tapas plásticas, no se necesita un destornillador ni nada para armarlo, es algo realmente muy sencillo, ¿verdad? Observen ahora que la coloca de pie, que no tiene fondo, como les mencionaba, está hecha para estar en el patio o sobre el zacate. Y vemos que, como les decía, es meramente un contenedor para contener este proceso del compostaje. Hay diferentes razones por las cuales nos vamos a ver beneficiados de tener ese espacio abajo, pero todo lo vamos a explicar poquito a poco. ¿Verdad? Como les mencionaba, es importante tenerlo sobre la tierra. Los residuos orgánicos generan muchos líquidos y lixiviados. Y si tenemos que separarlos del proceso del compostaje, entonces es más complicado para nosotros. Lo mejor es dejar que se infiltren y pues regresen a la tierra. Y como se puede ver ahí, y se vio hace poco, hay una pequeña compuerta inferior que bien se puede abrir para cosechar el abono o bien de una vez para armar una pequeña huerta, ¿no? Y ese es el producto, esa es la compostera. Sin embargo, es solamente una plataforma en la cual nosotros podemos desarrollar todos estos proyectos. Entonces, la compostera es el principal producto, pero no hacemos nada si no aprendemos realmente cómo compostar, ¿verdad? Y realmente qué es lo que le podemos poner a la compostera, cómo evitar que tengamos esos pequeños problemas, ¿verdad? El mal olor o los insectos, y asegurarnos de que el proceso de compostaje pues realmente sea fácil de hacer, ¿verdad? Sea fácil de manipular y tenga poco mantenimiento. Entonces, vamos a detallar la forma en la que vamos a utilizar la compostera, ¿verdad? En cuanto a residuos orgánicos, pudiéramos separarlos o categorizarlos de muchas formas diferentes. Para efectos del compostaje y efectos de la sencillez que necesitamos desarrollar para que los proyectos sean realmente exitosos, vamos a clasificar los residuos orgánicos en simplemente 2 tipos. Perdón. En simplemente 2 tipos, residuos verdes y residuos café. La palabra verde y la palabra café es simbólica, ¿verdad? Y nos quiere dar a entender qué tipos de residuos corresponden a esas palabras, ¿verdad? La palabra verde nos va a indicar frescura. Y la frescura siempre está ligada al contenido de agua o al contenido de humedad, ¿verdad? Entonces los residuos verdes, como vamos a ver aquí, corresponden a restos de comida o restos de alimentos como cáscaras ¿verdad? Y frutas o verduras cuando estamos preparando nuestros alimentos. Puede ser pasto recién cortado del jardín o hojas que estén todavía verdes, ¿verdad? Recordemos que el color verde indica frescura, es decir, el pasto verde o las hojas verdes todavía tienen una gran cantidad de agua.
O bien también podemos colocar restos de alimentos cocinados. Esto no es absolutamente ningún problema para el proceso del compostaje. Ese es un tipo de residuo orgánico, el tipo de residuo orgánico verde, y es tan importante como el siguiente, ¿verdad? Ambos son súper importantes. Tenemos el residuo café, que a diferencia del residuo verde, ¿verdad? No nos va a indicar frescura. Entonces, son residuos que no tienen mucha humedad, ¿verdad? No estamos hablando de cáscaras o alimentos, estamos hablando de hojas que ya están secas, acerrín o paja, toallas de cocina, servilletas, ¿verdad? Este papel como papel mayordomo, puede ser periódico, puede ser cajas de cartón, cartones de huevo. Esto de cajas, siempre y cuando no sean brillantes, ¿verdad? Siempre sean cajas café, para que no tengan plástico, ¿verdad? Pero bien, todos estos son diferentes tipos de residuo café que son tan importantes como el residuo verde para llevar a cabo el proceso del compostaje. Lo principal para tener un compostaje exitoso no solamente es tener, por supuesto, una compostera que nos va a facilitar el proceso y nos va a ayudar, ¿verdad?, con esas posibles complicaciones, pero es importante para nosotros entender cuando el compostaje sale mal, ¿por qué es que sale mal, verdad? Si el compostaje empieza a oler un poco feo o empieza a tener un poco de proliferación de insectos, es importante que entendamos qué es lo que está pasando precisamente para evitarlo, ¿verdad? Y como les voy a explicar en esta filmina, es súper sencillo. El compostaje tiene dos problemas, o a mí no me gusta decir que tiene dos problemas, puede salir mal de dos formas diferentes, ¿verdad? Entonces, corríjanme si me equivoco, la número uno es que puede llegar a tener malos olores y la número dos es que puede llegar a proliferar insectos. Ambas no las queremos y son muy fáciles de tratar. Entonces, estudiamos la primera, el caso del mal olor, ¿verdad? Al principio les mencioné que el factor quizás más importante para el proceso del compostaje es la oxigenación, ¿verdad? Y vimos que si hay mucha agua, ¿verdad? Como en el caso del vaso, si tenemos mucha agua no tenemos oxígeno. Entonces necesitamos, por así decirlo, un vaso como a la mitad, ¿verdad? Mitad aire, mitad agua. Pero entonces tenemos que entender que cuando los microorganismos que van a llevar a cabo el proceso de descomposición tienen acceso a oxígeno y pueden respirar adecuadamente, van a llevar a cabo un proceso que se llama compostaje. El compostaje no produce malos olores. Ahora, por otro lado, si nosotros tenemos el compostaje muy húmedo, ¿verdad? O muy compactado y no permitimos que hayan pequeños espacios porosos dentro del material para favorecer la oxigenación, entonces los microorganismos que van a estar llevando a cabo la degradación no pueden respirar. Si no pueden respirar oxígeno, ellos igual pueden seguir trabajando, no se mueren como nosotros, pero cuando no tienen oxígeno, llevan a cabo un proceso que no se llama compostaje. Es un proceso generalmente asociado con pudrición y eso sí produce malos olores. Entonces inmediatamente podemos ver que si algunos de ustedes han tenido alguna experiencia con compostaje, ¿verdad? Quizás tienen un hueco ahí en el patio, en el jardín. Vemos que un hueco no es necesariamente lo mejor para la oxigenación y si bien llueve y se llena de agua, pues entonces hay aún menos oxígeno y por eso el típico hueco en el jardín tiene ese olor ácido y desagradable de putrefacción o descomposición anaeróbica de residuos orgánicos. Entonces, entendiendo qué es lo que pasa cuando se genera mal olor, podemos ver que si tenemos dos residuos orgánicos, tanto el residuo verde como el residuo café, la forma en la que lo colocamos adentro de la compostera va a ser muy importante. Si nosotros armamos una lasaña de residuos verdes y residuos café, residuo verde y residuo café, nos vamos a ver beneficiados con el tema de la oxigenación y el tema de la humedad, que por ende nos va a ayudar a reducir la probabilidad de que haya malos olores. Siempre que coloquemos el residuo verde y lo tapamos con una capa de residuo café, vamos a estar permitiendo que el residuo seco absorba el exceso de humedad del residuo verde, ¿verdad? El café y el verde. Eso nos va a ayudar a controlar la humedad, que entonces nos va a ayudar a que pues, no haya suficiente oxígeno, ¿verdad? Volvemos al ejemplo del vaso. Número 2, cuando formamos estas capas, y hace poquito lo mencioné, favorecemos que la mezcla en general tenga una alta porosidad, ¿verdad? Si hay pequeños huecos, micro y macro huecos a lo largo de aquello que estamos compostando, el aire puede fluir a través de él y entonces se va a poder también oxigenar y va a reducir la necesidad, la probabilidad de un mal olor, ¿verdad? Entonces,
Eso es el ejemplo número uno, ¿verdad? O la razón número uno por la cual los residuos verdes y los residuos café los separamos y los colocamos de forma separada en capas en la compostera. Número uno. Número dos, el tema de proliferación de insectos, ¿verdad? Y lo mencionamos hace poco. Hay que entender exactamente qué están haciendo estos insectos, pues para evitar que vayan a reproducirse y proliferar dentro de la compostera. Entonces, entendamos muy bien que una mosca, por ejemplo, que anda por ahí volando, anda buscando un residuo verde en donde colocar sus huevos, o en donde reproducirse, o en donde alimentarse, ¿verdad? Veamos eso de nuevo. Una mosca anda buscando qué comer o a dónde colocar sus huevos, ¿verdad? Y reproducirse, es el ciclo de la vida. Entonces, tenemos que entender que una mosca quiere hacer eso en un lugar en donde encuentre agua y azúcar, carbohidratos, en donde tanto la mosca como los huevos que coloque, que van a formar larvas, puedan pues alimentarse y desarrollarse, continuar con el ciclo de la vida. Entonces, una mosca quiere hacer esto en un residuo verde, no en un residuo café, ¿verdad? Es más interesante para una mosca una cáscara de sandía que un pedazo de acerrín, por ejemplo, ¿verdad? O un pedazo de cartón seco. Entonces, siempre que coloquemos un residuo verde en la compostera, como se ve aquí, lo vamos a tapar con un residuo café. Cabe recalcar que esto no es una receta, son solo ejemplos de diferentes tipos de material verde y café, ¿verdad? Entonces colocamos uno verde y lo tapamos con un material café. Vamos a estar formando una barrera protectora, una barrera física, para que las moscas que puedan ingresar por las ranuras de oxigenación no encuentren atractiva la superficie de nuestra mezcla de compostaje y no quieran reproducirse ahí. Yo siempre le digo a las personas en las capacitaciones que cuando hacemos las visitas de seguimiento, si abrimos una compostera y vemos el residuo verde, lo están haciendo mal, ¿verdad? Porque si vemos el residuo verde, tengan por seguro que van a haber moscas y otros insectos en la superficie, pues interesadas en ese residuo verde. Mientras que si lo mantenemos tapado con residuo café, deja de ser tan atractivo precisamente para esos insectos. Entonces, pueden ver como en esta filmina, muy sencillamente, por colocar un residuo verde y colocar un residuo café encima, estamos indirectamente apuntando a todos esos factores del compostaje, ¿verdad? La oxigenación, la humedad, la actividad microbial y ahora también prevenir que nos vengan demasiados insectos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también podemos ver que el compostaje ya no es algo tan complicado, ¿verdad? El compostaje ya no es, primero, ya no es algo que automáticamente tiene un aspecto desagradable, ¿verdad? Sabemos que si lo mantenemos no muy húmedo, nunca va a oler feo, y si lo mantenemos tapado con residuo café, nunca van a proliferar los insectos. Podemos empezar a interesarnos un poquito más en el proceso. Así como antes, vamos a ver otro video en donde se resume este proceso, ¿verdad? En donde se forman las capas y, bueno, yo voy a ir haciéndole algunas pausas al video para ir haciendo unas anotaciones y asegurarnos de que pues el proceso del compostaje ya seamos todos unos expertos, ¿verdad? Entonces, este es nuestro ciudadano utópico costarricense que tiene un separador de residuos en su cocina. Al preparar sus alimentos los coloca ahí dentro. Observen cómo no les está picando muy fino, ¿verdad? Tal cual como salen de la preparación de alimentos, tal cual como los coloca en la compostera. Si tuviéramos tal vez una pequeña servilleta o algo por el estilo, eso es orgánico, es un tipo de material café, pero no hay problema, lo incluimos ahí de un solo, ¿verdad? Y cuando se nos llena el contenedor o bien cuando estemos programados para depositar el residuo en la compostera, simplemente lo vamos a vertir. Observen cómo simplemente lo virtió con líquidos y todo, nada de picar los residuos, separarlos. Nosotros buscamos sencillez y simplicidad y queremos que las personas que tal vez, a diferencia de Matías, que es apasionado por el compostaje, tal vez hay personas no tan apasionadas, y necesitamos que esto pueda integrarse fácilmente a su estilo de vida, ¿verdad? Entonces, observen qué fácil como nuestro ciudadano costarricense coloca su residuo verde adentro de la compostera y, como les dije, voy haciendo pausa para hacer unas pequeñas anotaciones. Observen el residuo verde aquí recién colocado. A diferencia del diagrama que vimos en la filmina anterior, no es una lasaña metafórica, ¿verdad? No estamos haciendo como 5 centímetros de uno y 5 centímetros de otro. Es mucho más sencillo. Simplemente vertimos uno y encima vertimos el otro, ¿verdad? Observen que no se pican los residuos, ¿verdad? Eso es muy importante porque al usuario le va a ahorrar mucho tiempo. Y también observen que este residuo verde lo colocaron
Encima de lo que señalo aquí con el cursor es una capa de residuo café del día anterior, ¿verdad? En este caso esto es papel como de oficina, triturado, ¿verdad? Una excelente fuente de material café también. Y entonces coloco el material verde sobre esta capa de material café para contribuir con la absorción del exceso de humedad y sabemos que inmediatamente lo vamos a tapar con un residuo café. En este caso va a ser pasto que ya está cortado, pero observen que está seco, ¿verdad? Entonces es un residuo café. Y vamos a colocar una cantidad generosa, pero el objetivo es tapar el residuo orgánico precisamente para perder el atractivo del residuo para las moscas y demás. Yo les mencioné brevemente un pequeño agitador, ¿verdad? De vez en cuando va a ser necesario utilizarlo. Algunas personas, por ejemplo, dejaron la tapa de la compostera abierta, ¿verdad? Entonces llegan a la compostera y ven que la dejaron abierta y llovió toda la noche, entonces sobre la superficie de la compostera hay unas moscas, están ahí un poco curiosas, vemos que la superficie de la compostera está muy húmeda, ¿verdad? Y sabemos que esos son los factores que generan problemas en el compostaje. Entonces automáticamente nos vemos obligados, por así decirlo, o ante la necesidad de agregar un poquito de agitación, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes estarán familiarizados con el proceso de compostaje, que hay que estarlo volteando, hay que estarlo volteando, hay que estarlo volteando. Bueno, eso está asociado con la necesidad de oxígeno, ¿verdad? Nosotros ya vimos que hay otras formas, ¿verdad? Para poder proveerle de oxígeno a la mezcla de compostaje. Pero si tenemos un percance, como por ejemplo dejar la tapa abierta y que llueva toda la noche, vamos a tener que agregar un poquito de agitación simplemente para pues, permitir que salga un poquito de ese exceso de humedad e incorporar un poquito de oxigenación. Observen que solo estamos mezclando la superficie, unos 15 o 20 centímetros, ¿verdad? No queremos incluir el mezclador hasta el puro fondo porque necesitamos sencillez, pero además si el residuo orgánico tiene algún problema de mal olor o de moscas, siempre va a ser la superficie, nunca va a ser la parte de abajo. Entonces, la agitación tiene que ser algo muy sencillo, no debe durar más de 1 minuto y es solamente esa pequeña capa inicial. Observemos aquí, el muchacho coloca un termómetro y tiene una medida de 55, casi 56 grados centígrados. No importa tanto si es 54, 55, 56, lo importante es ver que la temperatura es elevada, ¿verdad? Entonces es un excelente indicador de la actividad microbial y que ahí están los microorganismos trabajando para descomponer el residuo. A su debido tiempo, el residuo orgánico ya habrá pasado suficiente tiempo, pues suficientes meses en la compostera y va a estar listo para cosechar. Observen cómo se puede levantar uno de los pines que se utilizan para el ensamblaje para abrir una compuerta inferior que probablemente ya habrán notado en el video anterior. Y observen que el material sale completamente degradado y tiene ya esa apariencia a tierra. Pues como no picamos los residuos, ¿verdad? Sabemos que picar los residuos, perdón, que no picar los residuos nos va a favorecer la porosidad, ¿verdad? Y la oxigenación del material. Podemos arandearlo si quisiéramos para tal vez colocarlo en una huerta, en una maceta. El residuo orgánico, cuando ya está completamente degradado y maduro, se puede usar al 100%, a diferencia del abono químico, tiene toda una serie de beneficios, ¿verdad? No se trata simplemente de cuántos nutrientes tiene, por ejemplo. Es un excelente sustrato. Como pueden ver entonces, el proceso del compostaje ya no es tan complicado, ¿verdad? Hacemos capas y cuando la compostera esté llena podemos cosechar un poquito del material de abajo. Sí, para utilizar el abono porque lo estamos valorizando, el residuo, pero principalmente para abrir un poco más de espacio arriba, ¿no? Para poder seguir colocando nuestros residuos. Sabemos que si bien podemos producir un abono orgánico, el objetivo principal es la gestión descentralizada, ¿verdad? Ahora, con respecto a esas capas, ¿verdad? Para tal vez continuar y finalizar más o menos con el proceso, esas capas de verde y café se tienen que hacer mitad y mitad, ¿verdad? Lo vimos en el video, que el muchacho cuando colocó el pasto seco fue más o menos en la misma cantidad que el residuo verde. Esto es muy importante para controlar la humedad, pero también es muy importante para la nutrición de los microorganismos, ¿verdad? Nosotros necesitamos comer carnes y frutas y verduras y de todo un poco, ¿verdad? Los microorganismos también, pero la nutrición de ellos la medimos en verde y café. Entonces, mitad y mitad nos va a dar ese balance para que los microorganismos estén cómodos con la oxigenación, con la humedad, pero también con lo que le estamos dando para comer. Ahora, en las composteras, dentro de la asesoría que nosotros ofrecemos, pues les ayudamos a
entender exactamente cuál compostera, de qué tamaño, para cuántas personas, ¿verdad? Según la generación de residuos orgánicos, pero lo acomodamos de tal forma que la compostera se llena en aproximadamente 6, 8, pueden ser 9 meses, dependiendo de la generación de residuos. Y esto es muy importante entenderlo porque el residuo orgánico necesita cierta cantidad de tiempo para estar degradado y que ya se pueda utilizar en una huerta, ¿verdad? El abono tiene que estar lo que se llama maduro. Entonces, si sacamos el residuo orgánico al tercer o al cuarto mes, puede que ya tenga una apariencia a tierra, pero bioquímicamente todavía se está degradando. Entonces, es importante permitir esos 8 meses del material adentro de la compostera, precisamente para que el material que saquemos sea un abono listo y maduro y podamos realmente utilizarlo de una vez y no nos vaya a dar problemas con las plantas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, para continuar con los beneficios del abono, ¿verdad? Como les decía, el abono orgánico, a diferencia del abono químico, tiene un perfil muchísimo más completo que solamente la cantidad de nutrientes, ¿verdad? Tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas, sí, y también tiene propiedades, quizás lo más importante, biológicas. Entonces, cuanto a propiedades físicas, entendamos que cuando colocamos abono orgánico en las macetas o en los cultivos y demás, cumple una función de regular la temperatura del suelo, y eso es muy importante para lograr la cantidad de agua que pueda evaporarse y la cantidad de humedad que podamos perder del suelo, ¿verdad? Entonces, los suelos, por ejemplo, las tierras que están completamente expuestas al sol, hay que estar constantemente regándolas, ¿verdad? Todos los días, porque ponemos un poquito de agua y se evapora. En cambio, los suelos que tienen una buena cobertura de abono orgánico, pues no pierden tanta agua por evaporación y eso beneficia la estabilidad de las plantas, ¿verdad? Como les decía, claro, hay un aporte químico, ¿verdad? Hay cierta cantidad de macro y micronutrientes, pero esto no es lo único. Hay también un aporte microbial, que más hoy en día sabemos es quizás lo más importante, ¿verdad? Del abono orgánico, y pues realmente necesitamos tener suelos sanos para poder desarrollar nuestros cultivos, para poder alimentarnos y poder afrontar el cambio climático, ¿verdad? Y también tratando de conectar originalmente con lo que empezamos a hablar, ¿verdad? Del sistema centralizado, del sistema descentralizado. Quería agregarles un poquito más de información sobre qué exactamente pasa en los rellenos sanitarios y por qué realmente es tan malo que que los residuos orgánicos lleguen al relleno sanitario, ¿verdad? Entonces, esta es una pequeña ilustración que nos puede ayudar a entender exactamente cómo funciona un relleno sanitario para aquellos que tal vez no lo tengamos lo más claro. Realmente el residuo orgánico se deposita en un lugar en donde se va compactando y se van formando capas, ¿verdad? Consecutivamente. El problema de esto es que cuando hablamos de residuos orgánicos, ya vimos que es muy importante que la degradación de residuos orgánicos se lleve a cabo con oxígeno, ¿verdad? De forma aeróbica. Cuando lo colocamos en celdas, en rellenos sanitarios, y lo estamos aplastando siempre con residuo nuevo y residuo nuevo y residuo nuevo, pues formamos una compactación que no permite la oxigenación del material orgánico, produce malos olores, pero sobre todo estos malos olores, ¿verdad? En un relleno sanitario están completamente asociados con la producción de metano, ¿verdad? Esto es muy importante entenderlo. Cuando los microorganismos están llevando a cabo una degradación anaeróbica, ¿verdad? Sin oxígeno, en vez de dióxido de carbono, se genera metano. Y el problema con metano, CH4 a diferencia de CO2, es que en la atmósfera, según el estudio que se esté considerando, puede ser hasta 20, 25, 27 veces más potente el metano que el CO2 a la hora de generar el calentamiento global, ¿verdad? Entonces, una molécula de CO2 equivale como a, perdón, una molécula de metano equivale más o menos como a 25 moléculas de CO2, ¿verdad? Entonces, es absurdo colocar el residuo orgánico en un relleno sanitario, por lo caro que nos resulta transportarlo hasta allá, por el daño ambiental de transportarlo hasta allá, pero también permitir que se degrade ahí, ¿verdad? Y realmente, bueno, aquí está, ¿verdad? 22 veces más potente que el gas de efecto invernadero, que el CO2, ¿verdad? Y entonces, es realmente importante poder descentralizar el residuo orgánico y poder tratarlo en el lugar en donde lo generamos, ¿verdad? Y por último, para brindar un poquito de ejemplos visuales de cómo se ven estos sistemas de compostaje, tanto doméstico como comunitario, ¿verdad? Descentralizados,
Podemos imaginarnos una casa, ¿verdad? Por ejemplo, esta casa que tiene aquí su compostera, ¿verdad? En su propio patio, como por ejemplo algunos de los proyectos que hemos desarrollado con la Municipalidad de Nicoya, ¿verdad? En donde la municipalidad adquiere cierta cantidad de composteras, las dona o las incluye como parte de su gestión municipal de residuos orgánicos a ciertas familias en el cantón. O bien pudiéramos tener también una gestión descentralizada comunitaria, como la que se ve aquí, ¿verdad? Esto para que nadie diga, ay, yo no puedo compostear porque yo vivo en un edificio y no tengo patio, ¿verdad? Ahí es donde la unión hace la fuerza y podemos ver que realmente sí existen soluciones perfectamente viables, como por ejemplo esta municipalidad en Cotobruz, ¿verdad? Una comunidad rural que entre todos están compostando. Entonces, realmente no hay excusa para no poder llevar a cabo este proceso, ¿verdad? Aquí hay un montón de personas en su casa llevando a cabo el proceso de compostaje y pues por dicha, cada vez más estamos desarrollando más estos conceptos como ciudadanos, familiarizándonos más con estas nuevas formas en fin, ser un ciudadano más responsable. Y muchísimas gracias. Eso es lo que tenía para ustedes. Excelente, Matías. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo varias felicitaciones y que les ha quedado muy clara la charla que has dado. Me alegra mucho. Vamos a ir viendo cada una de las preguntas que vienen por acá. Dicen que cuál es la capacidad de residuos orgánicos de manera semanal para una huerta de 1000 o una que tenga una capacidad mediana. Si me permiten, entonces solo volvemos a la filmina para poder ilustrarles con más detalle. Okay. Tenemos la pequeña, mediana y grande, por así decirlo. Preguntaron por la huerta 1000 y la huerta 700. Les comento, el número 300, 700 y 1000 quiere decir la cantidad de litros. Entonces podemos entender entonces que la compostera pequeña son 300 litros, 700 litros y 1000 litros. Claro, en el momento que colocamos los residuos orgánicos, en el momento que se empiezan a degradar, empiezan a perder agua, no quiere decir que la capacidad de la compostera sea 300 litros. Les comento, la más grande, porque preguntaron, tiene un alcance de más o menos unas 15 a 20 personas, ¿verdad? Que se traduce a unos 10 a 15 kilogramos por día. Cabe recalcar, estas son estimaciones y generalidades. Nosotros como empresa, si ustedes estuvieran interesados, por favor, damos de forma gratuita la asesoría para realmente ver exactamente cuántas personas son, exactamente cuántos residuos están generando, ¿verdad? Y toda esta logística para asegurarse que está la que necesitan. Pero sí, 10 a 15 kilogramos por día, esta más grande de residuos orgánicos. La del medio son unos 6, 8 kilogramos por día, son más o menos unas 10, 12 personas. Y la más pequeña, cabe recalcar, es la familiar, 3 a 5 personas, 2 a 4 kilogramos por día. Detalles como la presentación, una ficha técnica y una cotización es algo de lo que tengo entendido, Tatiana, vamos a estar compartiendo al final de la presentación. Sí, de hecho sí, claro, la presentación y la grabación de la charla se van a estar compartiendo. Igual ahí les queda el contacto, exactamente, el contacto de ustedes. Vamos a ver. Haya quedado claro. Aquí dice, ¿los palitos removedores de café que son de madera son compostables? Hay de diferentes tipos. Me cuesta mucho como la generalidad, ¿verdad? No sé si hay de plástico. Hoy en día con todos los productos compostables, les advierto que hay que tener mucho cuidado porque el término compostable se utiliza mucho más de lo que se debería. Entonces, si estamos hablando de un palito que es 100% madera y estamos seguros que es madera, sin problema, por supuesto. Ok. Irene nos consulta si hay opciones de compostaje para un comedor organizacional. ¿Ves? Ahí ya está consultando. Sí hay restos de todo tipo de comida, digamos, ya cocinada, en aproximadamente 250 personas que conforman el comedor. Claro, es perfectamente posible. Como les mencioné, los restos de alimentos ya cocinados sí se pueden compostar. Tal vez para agregarles un poquito más de detalle. El principal problema o la principal razón por la cual las personas tienen un poquito de miedo para compostar los restos de alimentos ya cocinados es porque tienen grasas, tienen carnes y demás. Y los microorganismos que degradan las carnes y demás no son necesariamente los mismos microorganismos que degradan una sandía, ¿verdad? Entonces, sí se puede perfectamente. Recordemos que en la compostera, conforme pasa el tiempo, estamos, por así decirlo, teniendo como un hotel
de microorganismos. Entonces, junto con nuestra asesoría les ayudamos para que, en especial en esos primeros pasos de un proceso de compostaje, en donde se está utilizando principalmente restos de alimentos, les ayudamos pues aún más de cerca para asegurarnos de que ese balance entre verde y café sea realmente el adecuado para que ustedes pues puedan llevar a cabo ese compostaje, pero en un comedor es ideal también. Ok, otra de las consultas que nos hacen acá es si puedes repetir rápidamente las consecuencias de no separar los residuos. Las consecuencias de no separar los residuos. De no separar los residuos verde y café, o no separar los residuos en general, la clasificación de orgánicos y papel y vidrio. Bueno, ahí sería como que don Sergio nos retroalimente nuevamente. Sí, en todo caso, el beneficio de mantener el verde y el café es pues poder controlar esa humedad y la proliferación de insectos con la lasaña. Y pues en casa, ¿verdad? Si queremos separar todos los residuos, y debemos separar todos los residuos, es para ayudar a que los residuos no lleguen al relleno sanitario, se puedan reciclar adecuadamente, ya sea un plástico, un vidrio o bien un residuo orgánico. Excelente, vamos a ver. Bueno, excelente tema, muy interesante, excelente trabajo, los felicito. Gracias. Vamos a ver, ¿qué precio tienen las composteras y en dónde se pueden comprar? Sí, bueno, les va a quedar el contacto para relacionarse directamente con nosotros. Les voy a dar unos precios individuales. Les repito, es meramente un producto, ¿verdad? Nosotros tenemos toda una asesoría para proyectos más desarrollados, pero si ustedes quisieran comprar una para su casa, por ejemplo, esta de aquí tiene un valor de aproximadamente $170. Estas son aproximadamente $250 y esta tiene un valor aproximado de 325. Esto incluye la capacitación, esto incluye el agitador e incluye un separador de residuos. Ahora, si hablamos de un comedor para 200 personas, pues tenemos que diseñar algo un poquito más, con un poquito más de cariño. Vamos a ver, dice, excelente, me parece genial la presentación. A nivel de comunidad, ¿esto se puede aplicar? Somos una urbanización de aproximadamente 20, 25 familias más o menos. ¿Ustedes darían la capacitación? Por supuesto, damos capacitación tanto en un condominio para, bueno, los escenarios pueden ser muy diferentes. Algunos hay en donde hay tal vez un jardinero, por ejemplo, alguien que trabaja ahí, que ya hace todos los espacios y puede ayudar con la recolección y demás, así como también hay condominios más pequeños en donde los usuarios llevan su propio compostaje. Sí tenemos experiencias, les cuento, por ejemplo, con la Municipalidad de La Unión en Cartago, que tienen varios proyectos piloto, y uno es precisamente en condominios, ¿verdad? Para composteras comunitarias compartidas con diferentes familias. Entonces, por supuesto, sí. Preguntan si es recomendable adicionar un poco de tierra a las capas del compost. Ok, excelente pregunta. Es una costumbre muy común, ¿verdad? Hay algunos beneficios con agregar tierra, pero como habrán notado, yo en ningún momento lo mencioné. Entendamos, no necesitamos tierra para que el proceso de compostaje se lleve de forma adecuada. Ahora, nos pudiéramos ver beneficiados al agregar un poquito de tierra, porque en la tierra hay un montón de microorganismos, ¿verdad? Entonces puede funcionar como un pequeño inóculo para, por así decirlo, acelerar ese comienzo del proceso del compostaje. Sin embargo, no es una costumbre que debemos adquirir de estar constantemente colocando tierra, porque la tierra no es abono orgánico, ¿verdad? El abono orgánico no es tierra. La tierra o el suelo tiene muchas diferentes cosas, muchos diferentes perfiles y partículas y demás, y el abono orgánico corresponde solamente a materia orgánica degradada. No son lo mismo. Entonces, recordemos que si ponemos tierra en el compostaje, no equivale a un material café. Nos puede servir como un inóculo inicial, pero sobre todo, conforme pasa el tiempo, la tierra no se degrada, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos con una pila así de materia orgánica, cuando termina el proceso del compostaje, eso se va haciendo cada vez más pequeño. La tierra no se reduce en tamaño, ¿verdad? Entonces, es como hacer trampa, ponerle tierra, y si no tenemos cuidado, nos puede salir mal por hacerlo mucho. Ok. Aquí Erickson nos consulta qué pasa con los residuos que son altos en niveles de aceite o también que son desechos cítricos. Ok, excelente pregunta también. Son dos cosas muy diferentes. Número uno, tal vez los cítricos.
Algunas personas están asociadas con, no, o sea, tienen la idea de que no se pueden compostar los cítricos. Y francamente sí se pueden compostar sin ningún problema. Lo que pasa es que a veces si colocamos en una compostera, ¿verdad? Digamos que tenemos una compostera que está a la mitad. Entonces ya hay una cierta cantidad de microorganismos ahí trabajando y hay un sistema con ciertas particularidades químicas estables. Si nosotros de la nada le ponemos un balde entero de naranjas, puede que el cambio de acidez desoriente a los microorganismos y entonces el compostaje se vea un poquito afectado. Nosotros en las capacitaciones explicamos que temas cítricos sí se pueden agregar en pequeñas cantidades de formas constantes, ¿verdad? Si nosotros nunca agregamos cítricos y hoy le ponemos, repito, un balde entero, vamos a tener problemas la siguiente semana. Mientras que si todos los días ponemos un par de cáscaras porque nos hacemos un par de ensaladas o algo así, el sistema se acostumbra a eso. Eso en temas de cítricos. Sin embargo, habrán visto en el video, el muchacho colocó puros cítricos y no hay ningún problema. En temas de grasas, sí hay que tener cuidado y les decimos a las personas que hay que hacerlo en moderación. Entonces, de ahí viene la razón por la cual sí podemos compostar restos de alimentos, ¿verdad? Tienen grasa, ¿verdad? Cocinamos unos patacones. El patacón en sí, que al final de la semana nadie se comió y quedó ahí en la refri, tiene un alto contenido de grasa, pero no es tanta como para perjudicar el proceso de compostaje. Ahora, si tenemos una sartén en donde freímos todos esos patacones, toda esa cantidad de aceite no la podemos disponer en la compostera porque parecido a los cítricos, pero por una razón diferente, nos va a desorientar enormemente. Ok. Aquí otra de las consultas es, ¿en plantas de producción de alimentos cuentan con este tipo de alternativas a nivel industrial? Estas composteras como tal, pues tienen su limitante, pero nosotros como empresa no. Entonces, existen aplicaciones para un compostaje fácil, de poco mantenimiento y rápido para todo escenario. Ok. Igual, perdón, con esta Ujú. logística de economía circular y descentralizada, que vemos que es lo que realmente trae los beneficios. Son bastantes las consultas que tenemos. Vamos a ir casi cerrando para cumplir con el horario. Adelante. Vamos a ver, dicen, el proceso de compostaje, lo que entendí es que dura 8 meses. Me parece que es un poco largo comparado con el compostaje convencional que dura de 30 a 60 días. ¿Podrías comentar al respecto? Sí, ningún compostaje con 30 o 60 días está maduro. Usted lo pone bajo un microscopio y eso se sigue degradando. El problema con la degradación de materia orgánica es que genera compuestos ácidos. Entonces, cuando tenemos un compost que tiene 60 días, lo vemos y eso parece tierra, no hay problema, ¿verdad? Pero a nivel molecular, la materia orgánica se sigue degradando. Cuando degrada, suelta ácidos orgánicos. Y si lo ponemos en una lechuguita, va a ser de ese suelo muy ácido, muy rápido y va a perjudicar la pobre lechuguita. Si lo ponemos en unos ornamentales ahí, en unos árboles, puede que sea un poquito más flexible, ¿no? Por eso pongo el ejemplo de la lechuguita, que es un poquito más frágil. Pero ningún compostaje realmente se logra en menos de 60 días. Y si sí, son sistemas muy especializados con cultivos de microorganismos y observaciones de temperatura y humedad muchísimo más específicas. Entonces, tal vez nos remontamos al principio en donde dijimos que compostaje, podemos hablar horas y horas y existen miles de diferentes tipos, pero aquí nos estamos enfocando en algo lo más fácil y sencillo posible. Ujú. A veces le digo a las personas, para que Juan, el contador, que trabaja de lunes a sábado, el domingo, lo último que quiere es pues complicarse mucho, ¿no? Entonces, se puede, ¿verdad? Yo puedo producir unos microorganismos y cultivarlos y llevar a cabo un proceso muy específico donde todos los días veo la cantidad de humedad y temperatura y pH y esto, y yo puedo sacar un abono en 2 semanas. Eh, pero tal vez para Juan, el contador, esa no es la mejor solución. Ok. De las últimas consultas que tengo, dice qué consideraciones se deben tomar para compostar cajas de cartón. ¿El tiempo de compostaje se puede acelerar si se usa madera picada y acerrín? Ok, madera picada o acerrín, madera picada, me da un poco miedo, no entiendo qué es madera picada, pero si es como burucha o cosas así, o sea, se puede utilizar el proceso del compostaje perfectamente. No son materiales que van a acelerar el proceso del compostaje, son materiales café, ¿verdad? Y si usted tiene una casa, tal vez no tiene como patio o algo así, y no genera papel ni nada por el estilo y quiere comprar un pequeño saco de acerrín o conoce a alguien que lo produce y quiere usar eso como su fuente de material café, fabuloso, no hay ningún problema.
El inicio de la pregunta, que si hay Era la alguna consideración de para compostar las cajas. cajas de cartón. Sí, simplemente pues romperlas, ¿verdad? En pedazos, no triturado como una papilla, pero acordémonos que necesitamos que el aire fluya a través de la compostera, ¿verdad? Y si ponemos aquí, como decían en el cursor, una caja de cartón, pues el aire ya no va a poder fluir. Solo esas pequeñas particularidades, pero son más como de lógica que en sí la bioquímica del proceso del compostaje. Ok. La última para Perdón, cerrar. y que no sean cajas con colores brillantes, porque el color Ujú, brillante indica que es como plástico. plástico. Ya la ¿Y la última, última? lo que consultan es temas de si se pueden colocar huesos o cenizas, digamos, después de una parrillada, cosas así. Ok, excelente. Las cenizas, por ejemplo, o el carbón, después de una parrillada, se pueden agregar perfectamente al proceso del compostaje, pero el carbón no es ni residuo verde ni residuo café. Entonces, si hicimos una parrillada y vamos a poner el carbón en la compostera, lo vamos a hacer independientemente de nuestras capas de verde y café, porque sí se puede compostar, es orgánico, es carbón, pero no aporta a los microorganismos ni ese verde ni ese café. Ok. Bueno, entonces con esto cerramos, Matías. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido súper interesante toda la charla que Muchas nos gracias. brindaste. Este, como les dije a todos los participantes, esta se grabó y también tenemos la presentación. Entonces, se las vamos a estar compartiendo al correo electrónico que ustedes registraron en el momento de inscribirse. Y pues ahí también les queda el contacto de la empresa Milenio 3 para que ustedes también puedan continuar con sus consultas o puedan avanzar también con el tema. Matías y a Milenio 3, de verdad que muchísimas gracias. Para mí es un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, aquí termino la grabación.